Hola, bienvenidos al último video del curso de precálculo. Sí, este es el último video de la última semana del curso. Y en este video vamos a hablar de aplicaciones de los logaritmos. ¿Sí? Bueno, aquí les voy a presentar dos aplicaciones. En la tarea tienen otro tipo de aplicación, pero en realidad todas son muy parecidas, ¿no? Entonces, pues creo que con ver estas, la otra deben de decir, pues es casi lo mismo, ¿no? Bueno, casi. ¿No? Entonces, antes de ver los ejemplos, quiero hablarles un poquito de la escala logarítmica, ¿no? Escala, o sea, es que hay dos tipos, escala lineal contra la escala logarítmica. Es simplemente cómo se presentan gráficas, ¿no? Entonces voy aquí a dibujar mis ejes medio feos, ¿no? Más para hacer pues para tratar de explicar esto, ¿no? ¿Qué significa? Entonces en el de la izquierda voy a ponerla como escala lineal y en la derecha escala logarítmica, ¿no? Entonces imagínense que, bueno, aquí en el eje X, digamos, no sé, esto no es, bueno, esto no está a escala, ¿no? Lo que quiere decir es que no me estoy poniendo aquí marcas en donde se me ocurre, bueno, está más o menos marcada aquí con puntitos, ¿no? Entonces los estoy usando. Pero bueno, imagínense que tienen una gráfica, ¿no? Y entonces en el eje X tienen cierta variable, no sé, que normalmente pues, es la variable X, ¿no? Pero pues puede ser otra variable, ¿no? Y entonces, no sé, esta X pues va cambiando, ¿no? Entonces voy a poner aquí tal vez, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y bueno, y ahí sería el 11, pero 1, 2, 3, 4, 6. Uy, aquí me quedaron más, ¿no? Ay, ¿por qué me quería saltar el 11? No sé. El 11, 12, etcétera, ¿no? Y ya faltaría el 13. Pues de hecho los voy a escribir, ¿no? Porque se ve feo que esté ahí la X. Entonces aquí está el 11, aquí está el 13, ¿no? Entonces en el eje X, digamos, pues no hay mucha diferencia, ¿no? En la escala. Pero aquí en el eje Y, en la escala lineal usualmente ustedes ponen, bueno, pues aquí no tiene que ser la misma escala, ¿no? En el eje X que en el eje Y. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser 10, ¿no? 20, ahí, 30, ¿no? 40, 50, no voy a escribir todos, bueno, sí les escribo, ¿no? 50, 60, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que en esta escala lineal, eh, como normalmente uno hace las gráficas, pues la separación entre una marca y la siguiente es la misma, ¿no? Entonces, digamos, esta separación pues es la misma, o sea, se dibuja del mismo tamaño que esta separación de aquí arriba, ¿no? Y aquí en la de abajo pues son 10 unidades. Y en la de arriba también son 10 unidades, ¿no? Entonces no tienen que ser 10, ¿no? Pues depende, ¿no? También puedes escalar el eje Y de forma diferente, ¿no? Y este es como naturalmente pone uno las gráficas, ¿no? Y esta es la escala lineal, ¿no? Esta de este lado es la escala lineal, ¿no? Pues ya hemos hecho gráficas con esta escala lineal, ¿no? Pero la escala logarítmica, pero a veces lo que ocurre es que hay fenómenos que crecen demasiado rápido, ¿no? Y deben de estar, seguramente ustedes están familiarizados ahora con esto de la pandemia de SARS-CoV-2, ¿no? Que pues un día hay
10 nuevos casos y unos cuantos días después hay 100 nuevos casos al día, ¿no? Entonces no está aumentando a la misma velocidad, ¿no? Y entonces imagínense una gráfica con la escala, digamos, con el eje Y, ¿no? El eje Y, se me olvidó poner la Y. Como el del lado izquierdo es insuficiente, ¿no? Necesita uno otro tipo de escala, que esta va a ser la escala logarítmica, ¿no? Ahora, ¿cómo sería eso? Pues lo que haces es en vez de, eh, pues digamos, en vez de que sean todos del mismo tamaño, vas, a ver, ahí. Así. Los vas, o sea, voy poniendo lo mismo, ¿no? Ya nada más pongo estas para que no sean tantas, ¿no? Pero digamos, esta distancia, ¿no? Va a ser la misma que esta, ¿no? Bueno, pero ahora, eso pues es lo mismo que la escala lineal, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues que aquí no va a aumentar el tamaño de Y de la misma forma. Entonces, normalmente aquí es, digamos, 1, en el siguiente va a ser 10, ¿no? Entonces, aquí aumenta, pues 9 unidades, ¿no? Pero en el siguiente no van a poner, aquí si fuera escala lineal pondrían 20, ¿no? Pero no va a ser 20, va a ser 100. Y en el siguiente 1000. Y en el siguiente 10,000. ¿Sí? Y entonces fíjense aquí, lo que crece no son 9 unidades, son 9000 unidades. Entonces, pues para este tipo de cosas que crecen demasiado rápido, la escala logarítmica es mejor, ¿no? Bueno, y entonces ahora vamos a los ejemplos, ¿no? Que básicamente en estos ejemplos se miden fenómenos de la naturaleza usando los logaritmos, ¿no? Considerando esto de que, bueno, pues nuestra siguiente marquita no va a estar o sea, si va de 1 a 10, ¿no? Una marca, pues digamos, si medimos de 1 a 10 aquí, pues en el siguiente no va a ser de 10 a 20, ¿no? Sino va a ser de 10 a 100. Bueno, a ver. Vamos a los ejemplos, ¿no? Y van a ver qué significa todo esto de manera práctica. Entonces, la escala de decibel, ¿no? Pues la inventó Graham Bell para medir el sonido, ¿no? Para dar niveles de sonido, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasa es que los sonidos se pueden medir por medio de esta unidad que dice aquí, ¿no? Watts por metro cuadrado, ¿no? Es la intensidad del sonido, ¿no? Pero justamente la intensidad de los sonidos audibles por el ser humano crece muy rápido. Entonces lo que hizo Graham Bell es decir, bueno, pues vamos a usar un logaritmo para hacer una escala que sea más natural, ¿no? Entonces fíjense, esta es la fórmula, ¿no? Entonces D es el nivel de decibeles, ¿no? Entonces 10 veces el logaritmo base 10 de este cociente. Ahora, ¿este cociente qué es? Pues el I es la intensidad del sonido, ¿no? Que quieres medir. Y el I0 es una intensidad como patrón, ¿no? Como que va a ser la intensidad y vas a tomar la intensidad mínima, ¿no? Una intensidad mínima. Entonces, esta es la intensidad del sonido ahí, está medio feo, con la mínima, con intensidad menor que puede escuchar una persona joven y sana. O la intensidad mínima, tal vez mínima, es mejor palabra, ¿no? Bueno, lo voy a poner. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que, esto quise decir aquí, mínima.
que hay sonidos que no podemos escuchar, ¿no? Entonces, el sonido más leve, digamos, que podemos escuchar tiene intensidad I0, ¿no? Cualquier otro sonido que podemos escuchar tiene intensidad mayor que I0, ¿no? Y bueno, así como dice aquí, el estándar es de que I0 es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? ¿De qué sirve esta formulita? Entonces, la voy a tener que copiar en el siguiente. Entonces, porque no la escribí, entonces nomás dejen la copia aquí arriba. Entonces, la intensidad en decibeles es 10 veces el logaritmo base 10 de I entre I0. I0 es 10 a la ¿qué? A la menos 12. ¿10 a la menos 12 watts por metro cuadrado? Ching, watts, no sé si se escribe con mayúscula, creo que sí, ¿no? Bueno. Si no, pues ahí me corrigen, ¿no? Bueno, entonces vamos al problema. Ahora sí, encuentra el número de decibeles que tiene un susurro con intensidad 5.2 por 10 a la menos 10 watts por metro cuadrado. Por cierto, estamos usando notación científica, ¿no? Y fíjense, el inciso B se encuentra el número de decibeles que tiene el sonido de tránsito pesado con intensidad de 8.5 por 10 a la menos 4 watts por metro cuadrado. Entonces, fíjense, dos cosas, un susurro y el sonido de tránsito pesado en la calle, ¿no? Entonces, pues esos son dos sonidos, uno es muy quedito y otro es muy fuerte, ¿no? Y entonces, pues fíjense la diferencia. El quedito está al orden del 10 a la menos 10, ¿no? Ahí. 10 a la menos 10, ¿no? Y el del tránsito es 10 a la menos 4. Entonces, eso es como 1.000.000 de veces, ¿no? Sí, ¿no? 1.000.000 de veces más fuerte el sonido del inciso B. Ahora vamos a ver cómo es su diferencia en decibeles, ¿no? Y entonces, para el inciso A, ¿no? Entonces, en este caso, el inciso A, I es igual a 5.2 por 10 a la menos 10, ¿no? Entonces, vamos a calcularlo. 10 logaritmo base 10, y voy a hacer el cociente, ¿no? 5.2 por 10 a la menos 10 sobre 10 a la menos 12. Y fíjense, aquí es donde se usan de manera práctica la ley de los exponentes. Bueno, aquí le pongo tal vez paréntesis. Logaritmo base 10. ¿Sí? Entonces, 10 a la menos 10 entre 10 a la menos 12 es menos 10, o sea, tenemos que restar los exponentes, menos 10 menos 12, bueno, más bien menos 10 más 12, ¿no? Y eso es por 10 al cuadrado, ¿no? Y entonces esto queda 10, logaritmo base 10, y fíjense, esto es 500, 10 al cuadrado, ¿no? 520. Ahora, pues lo que voy a tener que hacer es sacar el logaritmo de base 10. Tengo que sacar mi calculadora porque pues eso definitivamente no lo puedo hacer a mano. Entonces, logaritmo base 10 de 520. Esto es 10 por... Entonces, el logaritmo base 10 de 520 lo voy a poner con 3 decimales, 716. Entonces, si lo multiplico por 10, pues me queda 27.16. ¿Sí? Entonces, este es el número de decibeles de un susurro, 27. Ahora, vamos a ver el otro inciso, ¿no? En este caso, el I es 8.5 por 10 a la menos 4.
¿no? Entonces D es igual a 10 veces el logaritmo base 10 ¿de qué? Del cociente, ¿verdad? Y abajo va el 10 a la menos 12 y arriba va 8.5 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Pero fíjense, esto va a quedar muy diferente lo que tienen que hacer. Logaritmo base 10 de, o sea, menos 4 más 12 es 8, ¿no? 8.5 por 10 a la 8. Bueno, y de por sí esto ya se ve, por ejemplo, inclusive pueden decir, uy, eso ya no cabe en mi calculador. Creo que sí cabe todavía, ¿no? Porque creo que la mayoría de las calculadoras tiene 8, acepta 9 dígitos. Igual en computadora lo pueden hacer. Tal vez pueden meter esto así directamente, pero bueno, vamos a usar las leyes de los logaritmos para simplificar esto a algo que sea más fácil de escribir en calculadora, ¿no? Entonces, fíjense, un logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, ¿no? Entonces, fíjense, este es el logaritmo base 10 de 8.5 más logaritmo base 10 del 10 a la 8. ¿Sí? Y aquí es cuando se van a dar cuenta, ¿no? Que justamente como el logaritmo tiene esta propiedad de suma, pues fíjense, el 8.5, bueno, voy a sacar cuánto es el logaritmo base 10 de 8.5. Ahí, primero pongo el logaritmo de 8.5. Es 0.929. Ahora, el logaritmo base 10 de 10 a la 8, pues es 8, ¿no? Sí, pues que simplemente es el exponente, ¿no? Porque justamente es base 10 y estamos en 10 a la 8, entonces es 8. Entonces esto es 10 por 8.929. Y entonces si hacemos esta operación queda 89.29. Sí, ya, aquí cuando puse 3 decimales en esta parte es porque ya sabía que quería 2 como al final, ¿no? Por eso escogí 3 decimales, ¿no? Ya sabía que iba a multiplicar por 10. Bueno, y entonces estos son los dos resultados. Ahora compárenlos. 27.16 el susurro y el tráfico pesado 89.29. Pues sí, se nota que es más fuerte el sonido del tráfico pesado, pero noten que la diferencia no es tanta, ¿no? En escala decibel de 27 a 89 no es lo mismo que las intensidades, ¿no? Les decía, pues comparen las intensidades, ¿no? Este es 10 a la menos 10 y este es 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, este es... Ching, lo que quería poner, es que no me alcanza el espacio. Esto es 1.000.000 de veces. Bueno, casi 1.000.000 de veces más fuerte. Ah, no, de hecho, más de 1.000.000 de veces, ¿no? Mayor que 1.000.000 de veces más fuerte. ¿Por qué? Pues porque si multiplican por 1.000.000 el número de la izquierda, les va a quedar 5.2 por 10 a la menos 4, que aún así es menor que 8.5 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, fíjense, es un sonido que en intensidad es 1.000.000 de veces más poderoso, pero pues en escala decibel, pues no es 1.000.000 de veces más poderoso, es pues 3, no sé cuánto es, 37 por 3. Pues es un poco más de 3 veces el valor, ¿no? Entonces aquí se nota que está usando la escala logarítmica, ¿no? Así como se los expliqué al principio, porque la diferencia entre estos dos números pues no es tan grande, ¿no? Esto es como más de 3 veces mayor. ¿Eh? Bueno, ahora el siguiente, como nosotros estamos
la universidad está en la Ciudad de México, el siguiente ejemplo va a ser muy familiar para ustedes. Los sismos, ¿no? Pues los sismos se comportan de manera similar, ¿no? Entonces, la escala Richter para medir la intensidad de los sismos, perdón, funciona parecida, ¿no? Es una escala logarítmica. Entonces, fíjense, aquí tenemos, queremos medir un sismo con intensidad y queremos darle una intensidad m en escala Richter. Y lo que tenemos que hacer es hacer, pues esta fórmula es muy parecida a la anterior, ¿no? Tenemos que sacar el logaritmo de un cociente, ¿no? Luego multiplicarlo por una constante que esté 2/3. ¿No? Y entonces esta E es la energía liberada por el sismo, medido en joules. ¿Sí? Y E0 es la energía liberada por un sismo de referencia, ¿no? Así como en el ejemplo anterior la escala de decibel era un sonido, el sonido audible más pequeño, ¿no? Pues en este caso, el E0 es la intensidad de un sismo chico, ¿no? Y entonces, fíjense, este estándar de sismo chico es 10 a la 4.4 joules, ¿no? Bueno. Entonces vamos a aplicar esta fórmula, nada más les platico aquí de estas referencias, ¿no? Justamente en esta referencia que es del sistema, bueno, es una página del gobierno, pues fíjense que hay una información justamente sobre la escala de los sismos, las escalas de sismos. Bueno, y otra cosa que hay que decir es que ya no se usa la escala de Richter. Bueno, Richter, no sé ni cómo se pronuncia. Richter. Bueno, no sé, no importa. Ya no se usa esa escala en realidad, al menos en México, ¿no? Y entonces hay otra escala, ¿no? Que se las puse aquí, es una página de Wikipedia, de la escala que se usa para medir las magnitudes del sismo ahora, o sea, la que se usa, ¿no? Los sismos que hemos experimentado recientemente usan esta escala. Ahora, lo único es que esta escala, la fórmula es un poco más complicada, ¿no? De hecho dije, voy a usar la otra escala, ¿no? ¿Para qué uso la Richter si no es la que se usa? Y vi la otra fórmula y dije, no, esta está más difícil, a lo mejor sí uso la Richter, ¿no? Bueno, para el ejemplo, ¿no? Quiero decir, ¿no? La fórmula de esta otra escala es un poco más complicada, ¿no? Pero también es logarítmica. Ahí si la quieren ver, pues vean la página. Entonces, para el ejemplo vamos a usar esta, ¿no? Que es más fácil. ¿Sí? Me parece que esta que dice aquí abajo, dice que fue en los años 70 que se inventó. Entonces, pues fue como supongo una mejora a esta escala. Bueno. Ah, sí, la tengo que copiar porque aquí no la escribí, ¿no? Dejen la copio primero. Que justamente dije, no, sí, la magnitud, creo que se llamaba M, ¿verdad? Ajá, la magnitud es 2/3 del logaritmo, según yo, base 10, ¿verdad? Base 10 de E entre E0. Y entonces E es 10 a la 4.4. E0 es 10 a la 4.4 joules, ¿no? Bueno, ya no voy a poner las unidades, ¿no? Que no me gusta cómo escribo los unos. Así me gusta que se escriban. Bueno, entonces fíjense, aquí les estoy pidiendo otro tipo de... Este es otro tipo de problema, ¿no? También en el libro, si ven, ahorita en la referencia que ponga, hay un problema similar, o sea, totalmente análogo al de la escala de decibel que acabamos de hacer, ¿no? Para sismos, pero pues ya ustedes vean ese problema, ¿no? Mejor, pues voy a poner uno que pide otra cosa distinta, ¿no? Aquí lo que te pregunto es, fíjense, hay dos sismos, ¿no? Entonces voy a poner E1 y E2 porque ya tenemos E0, ¿no?
Entonces E1 es la energía liberada por el primer sismo y E2 es la energía liberada por el segundo sismo. Pero dice que uno de los sismos es 1000 veces mayor que el otro. Y entonces voy a poner E2 es igual a 1000 veces E1. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la diferencia en la lectura en la escala Richter? Bueno, entonces voy a poner que M1 es la magnitud del primer sismo y M2 es la magnitud del segundo sismo, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, hay varias formas de proceder, ¿no? O sea, hay que hacer algo de álgebra aquí. Entonces, pues igual si quieren pongo primero las dos fórmulas, ¿no? Chino. Entonces, fíjense, la magnitud 1 es 2/3 del logaritmo base 10 de la energía liberada por el primero entre la energía liberada por el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Por el sismo como de referencia, ¿no? Y M2 es 2/3 ahí, del logaritmo base 10 del E2 entre E0. Y entonces hay que comparar estas dos cantidades. Pues fíjense, lo que voy a hacer es sustituyo E2 en términos de E1 en la ecuación de M2. ¿Sí? Bueno, hay varias formas de hacerlo, pero creo que esta es la forma más ordenada de hacerlo. Decir, bueno, a ver, voy a poner logaritmo base 10. Y entonces en vez de poner E2, que aquí tendría que poner yo E2, pero no voy a poner E2, voy a poner que E2 es 1000 veces E1. Entre E0. Y fíjense, aquí vamos a usar las propiedades de los logaritmos. Pues justamente voy a decir primero, pues es que ese cociente pues es nada más 1000 veces el cociente de E1 con E0, ¿no? Y luego uso la propiedad del logaritmo aditiva. ¿No? ¿Qué significa eso? Pues que voy a separar. Bueno, aquí pongo tal vez paréntesis. Logaritmo de E1 entre E0. Ese cociente no lo voy a separar, ¿no? Porque aquí me falta poner base 10. No lo voy a separar porque justamente este es el cociente que quiero que... O sea, fíjense, que acabo de dejar aquí, esto que acabo de poner aquí, pues es lo que quiero obtener, lo que sale en M1, entonces no lo voy a separar. Ahora, entonces esto es 2/3 del logaritmo base 10 de 1000 más 2/3 del logaritmo base 10 de E1 sobre E0. ¿Sí? Bueno, a ver, logaritmo 10, base 10 de 1000, pues es 3, ¿no? Pero bueno, como tiene un 3 aquí, ya no voy a, o sea, se cancelaría este 3 con este 3, entonces ya voy a escribirlo como 2 nada más. ¿Sí? Y ahora, esto que nos salió aquí, pues es este. Entonces es 2 más M1. Hay aquí donde hay espacio para poner la respuesta. Entonces, fíjense. Bueno, nada más voy a poner aquí M2 es igual a 2 más M1.
Esta sería como una forma de poner la respuesta, pero lo voy a poner con palabras arriba. A ver si me cabe. Entonces lo que iba a poner aquí era que el sismo más fuerte es 2 puntos mayor. 2 puntos. Bueno, no sé si se diga 2 puntos o 2 puntos. Pues sí, no, 2 puntos en la escala Richter. Ahí. Richter. Mayor que el débil. ¿Sí? Bueno, y aquí lo pongo en cuadradito. Ahí más o menos. Ahí está. ¿No? Sí, entonces, bueno, eso es nomás, eso que escribí con palabras, pues es nada más lo que obtuve abajo con ecuación, ¿no? Entonces, fíjense, la energía liberada, pues en realidad es 1000 veces mayor, pero, ¿cómo se llama? En escala Richter nada más es 2 puntos. Entonces, pues eso explica justamente por qué los sismos, digamos, la intensidad 5 ni se siente. Bueno, yo no, casi nunca siento cuando es una intensidad 5. La intensidad 6 sí se siente bastante. Bueno, se siente, pues. Y la intensidad 7, pues ya es bastante fuerte, ¿no? Entonces, bueno, también depende de qué tan lejos estés, de varias cosas, ¿no? Pero, pues esta es la explicación, ¿no? Pues porque la escala es escala logarítmica, ¿no? Bueno, les digo, la escala que usamos de manera práctica no es esta, pero pues básicamente va a funcionar de la misma manera, ¿no? O de una manera análoga, quiero decir. Bueno, pero esto les dé una perspectiva de los logaritmos, de las aplicaciones de los logaritmos. Les puse otro problema en la tarea que es de decaimiento radiactivo también, ¿no? Porque justamente también funciona de forma logarítmica. Bueno, aquí está la página donde, bueno, del libro. No encontré en el libro que de 1984 o de 80, ya no me acuerdo de qué año, es el más viejo, no encontré este tema, ¿no? Entonces nada más lo encontré en el libro de 2011, ¿sí? Entonces ahí está la referencia. Pues gracias por ver el video, pues gracias por ver todos los videos, bueno, los videos que hayan visto del curso, pues suerte en su tarea y en su examen.